tal? Buenas tardes, soy Carla Quintana de Matrona para mí y junto con Dr. Brown, como os dijimos la semana pasada, os dejamos una cajita de preguntas para que nos pusieseis todas las dudas que teníais acerca del parto y de la analgesia, el tipo de analgesia que tenemos, los tipos de parto, pues preguntas tales como ¿cuándo me puedo poner la epidural? ¿O qué tipos de parto hay? ¿Por qué a veces tengo que tener una cesárea urgente? ¿Cuáles son los motivos de inducción, ¿no? Así que hoy vamos a responder todas las preguntas. Quedaros por aquí que va a ser muy interesante y cualquier duda que tengáis, de todas formas, tenéis abajo un apartado que nos podéis seguir haciendo preguntas si hay algo que nos queda claro, si hay algo que no hemos comentado y estaremos encantados de resolverlo todo. Vamos a empezar un poco por entender cuál es el proceso del parto. Al final, lo que ocurre muchas veces es que vemos demasiadas películas, esto es así, y creemos que todo es así rápido. La vecina me ha contado que el suyo ha sido súper rápido y va a ser así, o su parto ha sido horrible, o su parto ha sido maravilloso, o mi madre paría muy bien, ¿no? Hay muchísimos mitos que lo único que hacen es idealizar el momento del parto, el momento de la epidural, el momento en general de la maternidad, del posparto. Hoy no nos vamos a centrar en el posparto, que yo creo que algún vídeo ya hemos hecho y si no, nos centraremos también en algún otro vídeo. Pero lo que hay que hacer con la maternidad es no idealizar, sino individualizar, siempre personalizar absolutamente cada historia y así no nos crearemos una expectativa, iremos sin miedos. Al final el miedo es como la falta de información real. Yo creo que hay gente que dice, es que yo estoy súper informada, vale, es que a mí eso también me da mucho miedo, la sobreinformación, porque al final no sabemos nada. Lo ideal es tener la información pues bien ordenada, saber entender, no me he leído 20 libros, no, lo que quiero es, esto lo entiendo, esto no lo voy a preguntar. Entonces con el parto existe exactamente lo mismo, son las mismas razones y si entendemos por el proceso que estamos pasando, al final vamos a ir mucho más tranquilos, vamos a escuchar más nuestro cuerpo y menos las opiniones de los demás y vamos a disfrutar muchísimo más de todo ese proceso tan bonito, tan intenso, vamos a decir, pero tan bonito como puede ser el momento del parto, ya sea una cesárea, un parto instrumental, pero lo llevaremos todo con mucha más calma. Al final es uno de los días más importantes de nuestra vida. Vamos a conocer a ese bebé que tanto llevamos esperando durante nuestros 9 meses, si nace un poquito antes, pues un poco antes, pero no vamos a estar durante todo el embarazo pensando qué miedo, el momento del parto, sabré hacerlo o no. Pensad que llevamos pariendo toda la vida, entonces ¿por qué ahora estamos con esos miedos, esas incertidumbres de no sé si lo voy a saber hacer? Pues porque hay mucha medicalización, ese es el problema, ¿no? Que ahora es como que nos han anulado a las mujeres y ahora vamos con miedos de si sabremos parir. Yo siempre digo, el bebé va a salir de una manera o de otra, oye, menos mal que hay avances en la medicina, pero vamos a utilizarlos de una manera consciente, no de una manera, pues voy a una cesárea, como si fuese esto el supermercado, voy a comprarme un pollo, 1 kilo de carne picada. Pues no, hay que pensarlo bien y sobre todo tener motivos médicos para que las cosas se hagan en su momento, en su tiempo y con una razón médica siempre. Vale, vamos a dividir esto en contracciones de Braxton, ¿vale? Braxton-Hicks, que se llaman, y contracciones de parto. Y entre medias vamos a tener una transición que se llama los famosos pródromos de parto, que quiere decir, es una palabreja así un poco rara, la preparación del cuerpo para el día del parto. Primero empezamos con las de Braxton, vamos a tener una preparación, los pródromos de parto, y luego serán las contracciones de parto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las contracciones de Braxton son contracciones, que para quien no sepa qué es cuando se pone la tripitadura y luego se relaja, pues son ese tipo de contracciones que son tolerables, vamos a diferenciarlas. Se toleran, pueden ser incómodas o no, y el bebé se puede estar clavando, una postura un poco incómoda, pero se toleran, ¿vale? No son de esas que me tengo que tirar al suelo y son súper intensas. Entonces, son contracciones incluso que a veces las miras como, ah, mira, pues tengo la tripitadura y ya está, pero totalmente tolerables. Son irregulares, ¿qué quiere decir? Que no son contracciones que lleven un patrón cada 2 minutos, pin, 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 no. 1, luego 3, a los 3 días 2, y suelen ir asociadas, son completamente irregulares y suelen ir asociadas normalmente a cuando nos sube la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo nos puede subir? O cuando tenemos estrés. Pues cuando tenemos estrés en el trabajo, cuando nos ha pasado algo en nuestra familia, nuestros amigos, cuando nos vamos a caminar, pero hoy me he sentido súper motivada y he hecho más ejercicio de lo normal y de repente me tengo que parar, como que mi cuerpo me está diciendo, oye,
no estás enferma ni mucho menos, por supuesto estás embarazada, pero tampoco te pases, que tampoco vamos a subir el Everest, que no estamos preparados. Entonces tu cuerpo es como que empieza a tener esas incomodidades y lo único que pasa es que es una de las diferencias, gran diferencia, es que si tú paras de hacer lo que estabas haciendo, si te relajas, te das una duchita, te tumbas del ladito izquierdo sobre todo, entonces nuestro cuerpo es como que dice, vale, ya me he relajado, he dejado de estar estresada, entonces se acaban yendo. Son contracciones que con el reposo se van, ¿vale? Y sobre todo son contracciones más cortitas, suelen durar, tampoco los cronometréis, pero suelen durar 15, 20 segunditos, no llegan a un minuto. Y son contracciones que sobre todo que se pasan con el reposo. Las contracciones de parto son diferentes. Las contracciones de parto son aquellas que, aunque me siente, me duche, me tumbe, lo que sea, mi cuerpo ya no me hace caso, ya está en marcha. Van a ser contracciones, y ese es nuestro objetivo, contracciones regulares. Regulares quiere decir que al principio van a empezar una cada 20 minutos, 2 seguidas, todo como muy irregular. Y al final van a acabar siendo el objetivo, y puede costar días, incluso de verdad semanas, llegar a eso, especialmente las primerizas. Al final el objetivo es que sea una contracción cada 2-3 minutos, es decir, en 10 minutos vamos a tener 3-4 contracciones. Son contracciones regulares, no cesan con el reposo, son contracciones intensas. A mí no me gusta hablar del dolor porque creo que cada uno pues tiene un umbral totalmente diferente, entonces son contracciones intensas, eso que no te lo quite nadie y nadie diga, pues yo, nada, ahí estaba tranquilamente. Hombre, las vas a notar, ¿vale? No hace falta tener 10 hijos para saber lo que es una contracción y que estás molesta. Entonces son contracciones regulares, son intensas, ya van tirando hacia un minuto, son contracciones que no cesan con el reposo y las molestias van a empezar primero delante, tipo menstruación, tipo cólico, así como regla, y después, según vaya avanzando, la presión va a estar en la zona de los riñones e incluso cuando ya estamos de parto es cuando tenemos una presión en el culete como si quisiésemos ir al baño, literal. Además, un estreñimiento brutal de algo como de 3 kilos, 3 kilos y medio, que es lo que pesa nuestro bebé. Es una sensación pues muy rara porque se nos achucha totalmente el útero, esa contracción, nuestro bebé va bajando y ya se está encajando, es buena señal. Entonces es la misma sensación y siempre decimos, oye, que tengo que ir al baño, salís corriendo como diciendo, es que es brutal las ganas que tengo. Se pasa la contracción, os levantáis y decís, pues nada, ya se me han quitado las ganas. Entonces que sepáis que hasta que no tengamos esa sensación tenemos tiempo de sobra. Todo esto que os digo es, cuanto más trabajemos el parto en casa, mucho menos medicalizado va a estar en el hospital. Todo esto, por supuesto, sí. Mi bebé es de más de 37 semanas y si no he roto la bolsa o tengo alguna patología específica, ¿vale? O es un embarazo de riesgo, pues por ejemplo, si tenemos gemelos, pues no hay que esperar hasta tener esa presión. Cuando empecemos a ver que esto empieza a arrancar, me voy hacia el hospital. Si tengo placenta previa y va a ser una cesárea, por supuesto que a la mínima me voy al hospital. Si tengo un sangrado abundante hablo tipo regla, ¿vale? Como goteo rojo vivo, también es un motivo para ir al hospital y no esperar. Y por supuesto, si tengo tensiones altas, me encuentro regular, tengo fiebre, todas esas cosas, por supuesto también me voy al hospital. Y si el bebé es de menos de 37 semanas, tenemos un bebé prematuro, que si es de 36, pues bueno, es un bebé que está formado, pero hay que controlarlo porque tiene más riesgo de tener alguna complicación y lo queremos controlar de cerca. A partir de las 37 semanas tenemos un bebé totalmente formadito y podemos trabajar todo lo que queramos en casa. Los bebés, repito, quien esté cogiendo apuntes, no se caen por el camino. Os lo prometo que no. Claro, luego decís que salió en la tele y digo, pues imagínate si hubiese muchos que se cayesen por el camino, pues saldrían todos los días 100.000 y hay uno al año y lo cuentan como anécdota y seguramente sea una persona que sea su quinto hijo y son circunstancias totalmente rarísimas. Así que ya os digo que a las primerizas, segundos, terceros, los bebés de verdad que no se caen por el camino. ¿Por qué no queremos que vayáis al hospital tan rápido? Porque al final esto va por hormonas, ¿vale? La dilatación. Existe la oxitocina y existe la adrenalina. Vamos a dividirlo en dos. La oxitocina es la hormona del amor, vamos a decir, ¿no? Entonces es una hormona que se produce cuando pues tenemos relaciones sexuales y tenemos orgasmos, cuando estamos a gusto, cuando estamos calmados o en un ambiente que nos guste, que nos resulte familiar. Y la adrenalina es cuando estamos nerviosos, en un ambiente hostil, pues como puede ser el hospital, la enfermera ya te pincha, la matrona va y te explora, ya es como un ambiente que no estamos tan tranquilos.
Entonces, ¿qué pasa con la oxitocina? Que la oxitocina es la que hace que tengamos contracciones y dilatemos, y la adrenalina y la oxitocina se llevan fatal. Si hay adrenalina, esa oxitocina cae en picado. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Frase de primeriza total. Vamos, el 99% acaba en el hospital de esta manera. Empezáis Braxton y parto, pródromos. Esos pródromos empezáis a tener como alguna contracción o una fuerte y corriendo al hospital porque claro, no vaya a ser que se me caiga el bebé. Llegáis a estáis poniéndoos de parto, pero a lo mejor te quedan días. Entonces, espérate, deja tu cuerpo que se ponga de parto. Entonces, estáis ahí con la oxitocina y de repente os vais corriendo al hospital por miedo, por falta de información real, y lo que ocurre es que os ponemos los monitores y decís, y se ve una contracción cada 30 minutos, y nos decís, además muy frustradas, porque, claro, yo entiendo, plan, oye, créeme que te prometo que en mi casa tenía muchísimas contracciones, no sé qué ha pasado, llega al hospital y se me han cortado. ¿Qué ocurría? Que estabas en esa transición, no estabas de parto, no has dejado tu cuerpo ponerse de parto. Esa oxitocina estaba por aquí. Obviamente nos has visto, te has asustado porque es normal, ya estás en un ambiente hostil, has generado mucha adrenalina y esa oxitocina ha caído en picado. Yo lo que quiero es que llegues al hospital por la puerta y yo te veo si estás de parto o no. Si de aquí ahí tardas 5 minutos porque vas un segundo, vale, ya se me ha pasado, otro, que viene otra. Si vas así, eso quiere decir que estás de parto y ahí vas a venir con tu oxitocina por aquí, que por mucho que haya adrenalina, esto te va a hacer cosquillas, la oxitocina ya está en marcha. Entonces ahí yo como matrona voy a hacer así, voy a decir fenomenal, vamos a ingresarte y ya está, y vamos a esperar a esa evolución espontánea porque tú has hecho tu trabajo en casa, ¿vale? Si tú vienes de 1 centímetro, 0 centímetros, porque además que a veces es muy gracioso porque venís con la mochila, las 3 maletas como si os fueses a las Maldivas, os falta el bikini, las pestañas, el rímel, el no sé qué, el tapín, todo así, mira, es que creo que estoy de parto, porque he tenido una contracción súper fuerte. Y dices, jolín, es que eso no es estar de parto, ¿quién te ha enseñado eso, no? Entonces, eso no es estar de parto. ¿Qué ocurre? Que normalmente y lo ideal sería, oye, vete para casa, que no estás de parto. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay hospitales que muy a nuestro pesar te dicen, bueno, pues ya que estás aquí, quédate. A lo mejor a ti te quedan 3 días o 4 para ponerte de parto y el hospital no es un hotel. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No te pueden dejar, bueno, a ver si te pones de parto en la habitación, 3, 4 días, no. Lo que dicen es, bueno, una vez ingresada, pues te voy a poner de parto yo. Y ahí ya empezamos a medicalizar el parto, una medicalización, una inducción totalmente sin sentido. Y eso es lo que quiero evitar. ¿Por qué? Porque al final es como nos estamos cuidando durante todo el embarazo para la comida, el deporte, no sé qué, no sé cuántos, y de repente chute de oxitocina. No voy a decir que las inducciones son malísimas, que siempre acaban en cesárea, no es cierto, pero si podemos evitarlo, pues nuestro bebé y nuestro cuerpo nos lo van a agradecer. Todo lo que sea más natural va a ser mucho mejor llevado, especialmente por nuestro bebé, y nuestra dilatación va a ser mucho más natural. Entonces, una inducción por una razón médica tipo preeclampsia, las tensiones, por un bebé que pese 7 kilos, pues obviamente, porque tengamos amenaza de, yo que sé, o que el bebé no esté creciendo bien, o que tengamos 41 más 5 semanas, razones médicas que las podéis ver perfectamente en mi Instagram, tenéis un montón ahí de post con las razones reales de inducción, ahí sí, pero si lo puedo evitar y es porque me he ido al hospital, porque ahí tenía mucho miedo, pues entonces ahí vamos a intentar evitarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo pongo muchas veces este ejemplo, seguro que hay gente que está viendo el vídeo y ya me ha oído hablar de este ejemplo, pero creo que es bastante gráfico y lo explica muy bien para que entendáis bien. El parto es como una media maratón. Entonces, una media maratón de relevo, son 3 personas las que participan, ¿vale? Bueno, son 4 en realidad, es tu pareja o acompañante, que va a ser el monitor, vamos a decir el entrenador, que va a sacar los pompones y te va a animar y te va a preparar, pero estas 3 personas son las principales, ¿no? Es el bebé, nadie le pregunta al pobre niño a ver si quiere participar o no, para cuando luego nosotras digamos, yo no quiero sentir nada, yo no quiero hacer nada, yo quiero la epidural desde casa. Hombre, pues ¿tú te crees que a tu bebé alguien le ha preguntado si le apetece parir o no? Pues no, entonces también nosotros hay que poner de nuestra parte. Bebé, nuestro cuerpo que dilata o no, eso es culpa, yo le echo la culpa a nuestros padres, porque al final esto, por echarle la culpa a alguien, es como
Tu cuerpo tú no lo puedes controlar, son dos personas y dos factores que tú no puedes controlar, pero esta persona eres tú, persona que se mueve, que se informa, que participa. Si tú llegas y te anulas desde el principio por miedo, vas a dejar a estos dos pobres haciendo toda la carrera. Las probabilidades de tener una complicación o una cesárea o que no dilates o que te lleves una inducción innecesaria son mucho mayores que si tú lo das todo en tu casa o si es una inducción lo das todo en el hospital hasta que te pongas tu epidural. Ahí ya tú ya dices, oye, yo ya he hecho mi parte, voy a dejar a estos dos. Pues obviamente si les dejas un camino más corto, más llevadero, las probabilidades de tener un parto vaginal son mucho mayores, ¿vale? Para que entendáis oye, ¿por qué tengo que participar yo? Si es que la epidural para algo está así, pero la epidural no es mágica, no es lo mejor que te ha pasado en la vida y ya está, y me la pongo desde casa, no, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Entonces, ¿cuándo voy al hospital? Si no se me ha roto la bolsa, vamos a ver las circunstancias. Hasta que no tenga contracciones, no quiero aplicaciones, por favor os lo digo, además os lo pido por favor, que los padres, los acompañantes no tengan aplicaciones. Se ve perfectamente si una persona está teniendo contracciones más regulares que menos regulares. Esto no son matemáticas, entonces no quiero que la aplicación te diga, vale, allá lo estás teniendo cada 3 minutos, vete al hospital corriendo. Pues no, si la mamá si lo está sobrellevando bien en casa, pues nos quedamos. Entonces, soltad los teléfonos y escuchad vuestro cuerpo y vuestras parejas que os ayuden, que os atiendan. No hacen nada poniéndote nerviosa, en plan, es como si estás en la media maratón y te está diciendo, venga, 30 segundos, 1 minuto, un no sé qué. Oye, anímame y confía en mí, deja el teléfono, anímame a mí, no mires el teléfono. Entonces, son contracciones que cada vez, hasta que no estén contracciones regulares, ¿vale? Lo vais a ir viendo, hasta que no se te arrugue la cara. Al principio cuando llegues al hospital, mira, es que tengo contracciones, mira, ahora tengo una, y me estás hablando. Yo en la media maratón no hablo así de bien, sino es como, no podéis hablar. Entonces, contracciones regulares, contracciones que duren ya 1 minutillo, que sean intensas, contracciones que ya tenga esa presión en el culete, no por delante, sino en el culete. Contracciones que me hagan que no puedo hablar, y no doloroso, sino porque, como la media maratón, yo estoy corriendo y como estoy preparada, no es que me esté doliendo, pero estoy concentrada. Entonces, cuando hagáis así a vuestras parejas de, cállate un segundo, ahí, si estás hablando tranquilamente, tienes mucho tiempo todavía, ¿vale? Cuando callemos a la gente o mandemos un poco a la porra, todavía tenemos tiempo. Y que me sude el bigotillo, literal, hasta que no me sude el bigotillo, tengo tiempo. Una vez que tenga todos esos requisitos, que estoy aguantando bien, que me puedo duchar, que puedo hacer cosas, que estoy en casa, que lo estoy sobrellevando bien, pues me quedo en casa todo lo posible hasta que le cojáis del cuello y digáis, ahí es cuando nos vamos, ¿vale? Si se nos rompiese la bolsa, aquí hay 2 circunstancias, hay 2 maneras de romperse la bolsa. Está cuando la bolsa se rompe como en las películas, se abre el grifo, ¡pum!, y me empapo hasta los tobillos, no hay duda, o se abre el grifo un poquito, entonces ahí va goteando. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando gotea nos podemos equivocar como si fuese una pérdida de orina, porque al final del embarazo, el cabezón del bebé en la vejiga, el aumento de flujo, todo esto lo que va a hacer es que se me moje mucho la braguita. En sitios que todavía sea verano o haga mucho calor también podemos sudar. Entonces a veces incluso nos chorrea un poquillo y podemos tener una confusión y pensar que se nos ha roto la bolsa o no. Entonces, ante la duda, aunque se me rompa mucho, se me rompa poco, me voy a poner siempre un salvaslip, una compresita. Y voy a caminar, botaré la pelota, voy a estar activa durante media hora, 1 hora. Y voy a observar. Y voy a decir, vale, pues está seco, si pensamos que es una fisura y está seco, nos dejamos esa compresilla durante 12-24 horas para observar si ha sido simplemente seguramente un escape de orina, que puede pasar, de verdad, es normal al final del embarazo. Y luego, si vemos que está un poco mojadita a la hora, pues quiere decir que es una fisura que está goteando continuamente. Entonces, una vez que esté rota, si está rota, lo que va a ocurrir, ya sea mucho, ya sea poco, lo que vamos a observar todo el rato es el color. Es lo que nos va a hacer que vayamos muy rápido al hospital o que tengamos todavía tiempo. Si el color es de color tipo verdoso es bastante verde, entonces me da igual lo que ocurra, cogemos las cosas y me voy al hospital, porque quiere decir que nuestro bebé se ha hecho caquita dentro, y cuando los bebés se quejan de 2 maneras, con los movimientos fetales que disminuyen y con la deposición del meconio, que se hacen caquita dentro como para quejarse y decir, oye, yo ya no estoy tan a gusto aquí, quiero ir al hospital, que me monitoricen y que las cosas se aceleren un poco porque no quiero estar durante muchas horas aquí. Entonces sería motivo suficiente para ir al hospital. Recordad que todo esto es a partir de las 37.
Si yo menos de 37 semanas rompo la bolsa, ya sea mucho, poco, líquido claro, líquido oscuro, líquido lo que sea, me iría hacia el hospital porque es un parto prematuro. En cambio, si rompo o fisuro la bolsa y el líquido es de color clarito o incluso transparente, tengo tiempo. Y mi bebé se mueve, y recordar todos los síntomas de alarma, si mi bebé se mueve no me voy corriendo al hospital. Hay mucha gente, sanitarios, que sigue diciendo, se te rompe la bolsa, coge las cosas y corre. Es mentira. Yo, todo lo que os hablo no es porque yo sea muy hippie y diga, no, partos en casa y listo. No, todo esto está basado en la evidencia científica. Entonces, cuando os dicen, si se rompe la bolsa tienes que ir corriendo al hospital, la evidencia científica no nos dice eso. Nos dice que si el líquido es clarito, el bebé está bien y se mueve bien, nos podemos quedar en casa. ¿Por qué motivo? Porque esto es el cuello del útero y el bebé está aquí flotando. Cuando se rompe la bolsa, el bebé cae y apoya. Ese apoyo va a hacer que tú empieces normalmente a ponerte de parto, pinchacitos por aquí, empiezan luego aquí, luego tal. Si tú haces así el bebé y a los 5 minutos estás en el hospital, que a veces me pasa, que digo, son las 12 y 5. ¿A qué hora has roto la bolsa? A las 12, digo. ¿Pero dónde vives? ¿En la puerta del hospital? No, es por si acaso se me... Y el marido por detrás con los guantes a ver si se le cae el bebé. Esas cosas no ocurren, ¿vale? No es rotura de la bolsa y sale mi bebé, para nada, ¿vale? Hay muchos procesos que tienen que ocurrir. Entonces, ¿cuántas horas me puedo quedar? Pues mira, el protocolo es hasta 12 horas, incluso hay hospitales que son 18 y 24 horas. Pero vamos a acortarlo a las 12 horas. Hasta las 12 horas, si el líquido es clarito y todo va bien, todo ese trabajo lo trabajamos en casa lo máximo posible. ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece a ponerse de parto y cuando lleguemos al hospital estemos lo máximo de parto posible por todo lo que he explicado antes. Si a las 4 horas, vamos a decir, ya empiezo a tener la presión, contracciones regulares, o sea, todo lo que hemos dicho antes, pues entonces me voy por ese motivo, pero no me voy porque haya roto la bolsa como tal, sino me voy porque ya tengo síntomas de parto que ya no aguanto más en mi casa. Fenomenal. Si a las 5 horas, vamos a poner, el líquido se vuelve porque puede cambiar marroncito, así, bueno, marrón no, sino más tipo verdoso, cogería las cosas y me iría, ¿vale? Más cosillas que tener en cuenta. Todo esto recuerdo que a partir de las 37 semanas. Una cosa hay que puntualizar, que cuando nos hacen el exudado vaginorrectal, que es una prueba que nos cogen un palito en la vagina y el recto, sobre las 36 semanas o así más o menos, nos miran una bacteria. La vagina tiene muchas bacterias, buenas y otras no tan buenas, pero no es una zona estéril. Entonces, cuando sale el estreptococo, que es esa bacteria, puede salir positiva o negativa. Si sale negativa, actuamos como todo lo que hemos dicho, pero si sale positiva, habría que tener en cuenta que el día del parto hay que poner un antibiótico. Entonces, si el líquido es verdoso, me da igual, me voy al hospital sí o sí, aunque sea positivo o negativo, pero si el líquido es clarito, ya no tengo tantas 12 horas. Quédate en casa, dúchate, trabaja tu parto todo lo que puedas, pero no me gusta poner horas exactas, intenta arrancar en tu casa y a las 5 o 6 horitas aproximadamente te vas acercando tranquilamente al hospital para que empiecen a ponerte ese antibiótico. Y lo de las 12 horas quiere decir que a partir de las 12, 18, 24 horas, dependiendo del protocolo, nos van a poner un antibiótico profiláctico, que quiere decir por si acaso, para disminuir el riesgo de infección por la bolsa rota. Mitos como parto seco, mi bebé se ahoga porque no tiene agua, todas estas cosas, los bebés no respiran por el agua, o sea que no os preocupéis que no existe eso del parto seco y no pasa absolutamente nada. Lo ideal sería ir al hospital después, que te monitoricen y que vayan a los tiempos poquito a poco, ¿vale? Que no tengáis miedo, que si el bebé se mueve, que si las demás señales son buenas, pues ya está. En cuanto a la analgesia, un poco para finalizar el vídeo, ¿qué cosas podemos hacer en casa? O en el hospital si nos inducen, pero en la primera fase, la fase pasiva, esos pródromos de parto hasta que arranquemos ese parto. Estar de parto es contracciones regulares, bla, 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 todo lo que he dicho, con el cuello del útero que se va borrando, esto va desapareciendo y 3 centímetros de dilatación. Eso puede costar días, ¿vale? De hecho, cuando se pone blandito y empieza a borrarse, aquí es cuando se expulsa el famoso tapón mucoso, que simplemente es un moco marronáceo, no os asustéis si lo veis en la braguita como de repente muy marrón. Es completamente normal, no hay que ir al hospital y no indica parto inminente, al revés, es el primer paso de los 100 que pueden pasar, así que no hace falta que vayáis al hospital, ¿vale? Esos 3 primeros centímetros, la fase pasiva del parto, son fases largas, que es el segundo y el tercero, pues también
puede costar arrancar. Una vez que arrancan, cuando tienes más de un hijo, normalmente suele ir más rápido todo el proceso activo. En cambio, es como un proceso pasivo, proceso activo del parto, que es a partir de los 3 centímetros, y después la fase del expulsivo. La primera parte es larga para todos, suele arrancar y costar mucho. La fase activa es larga para las primerizas y ya cortita hasta el expulsivo para las que suelen tener más de un bebé. Esas son las estadísticas. Luego hay primerizas rápidas, el segundo, tercero que son más lentas, bueno, pero lo normal es que normalmente cueste un poquito, ¿vale? Entonces, en casa o la fase pasiva, para no ponernos la epidural antes de los 3 centímetros, de estar de parto de verdad, podemos usar la hidroterapia, es decir, podemos darnos bañeras si no tenemos la bolsa rota. Si tenemos la bolsa rota, mejor la ducha. Podemos utilizar el calor, pues al principio como la regla, nos lo ponemos aquí, luego aquí, masajito de nuestra pareja también, sobre todo en la zona de los riñones, que es donde más nos va a molestar. Musicoterapia también nos va a hacer estar mucho más relajados y generar mucha más oxitocina. También, ¿qué más cosas podemos utilizar? Podemos utilizar los olores, pues las velitas, cosas que nos resulten cosas agradables, la luz, que no sea una luz así, porque entonces me va a doler todo mucho más, sino una luz agradable, un ambiente tranquilo. También lo que podemos utilizar es la pelota ayuda mucho, movimiento, iros a caminar, aunque paréis cada 2 minutos, caminar, estad activas, ¿vale? Porque eso lo que va a hacer es que al final la gravedad ayude a tu bebé a encajarse. Podemos utilizar una cosa que no es muy famosa, pero se puede utilizar, se tiene que alquilar y se llama TENS, T-E-N-S, que son como unas pegatinas que se ponen aquí en la zona de la espalda y son como unos electroshocks, vamos a decir, como cuando tenemos una rehabilitación. Entonces tenemos una maquinita que podemos ir subiendo y bajando la intensidad y viene muy bien para esa fase pasiva, para la zona de atrás, que es la que más nos va a molestar al principio. Eso no se puede utilizar con el agua, pero nos lo podemos llevar al hospital, lo podemos utilizar en casa sin ningún problema, y eso se suele alquilar en internet, hay un montón. Ponéis TENS, alquilar, y viene fenomenal. Y después, ya cuando estemos en una fase activa, es decir, a partir de los 3 centímetros, a partir de ahí nos podemos poner nuestra epidural. No se recomienda antes, porque si tú todavía estás con una contracción cada 10 minutos, todavía no has arrancado y vas tú y te relajas todo tu cuerpo con la epidural, pues obviamente tu cuerpo dice, pues yo también me voy, me relajo también. ¿Qué es lo que ocurre? Que la que te va a poner de parto, la que te va a tener que ayudar soy yo con oxitocina. Si tú en cambio estás ya en marcha, normalmente se pueden relajar un poco las contracciones, pero tu cuerpo ya sabe dónde está. Entonces las probabilidades de tener oxitocina o tener que medicalizar el parto pues son mucho menores. Por eso a partir de los 3 centímetros. Otro mito que hay es que cuál es la dilatación máxima que se puede poner la epidural. No hay dilatación máxima, eso es un mito y eso ocurría antes, ya no, y estáis en todo vuestro derecho de ponérosla hasta el final si sois capaces de colaborar. Si estás dando patadas y estamos como locas y no estás quieta, pues no podemos ir como los dardos a ver si atinamos, no, pero tienes que entre contracción y contracción vais a ser capaces con nuestra ayuda, respiraciones, todo, de estar tranquilas. Entonces, que sepáis que está la epidural normal, que se pone como un tubito, aquí te pinchan aquí un poquito, no tengáis miedo. La epidural es un pinchacito, como cuando vamos al dentista, nos ponen un pinchacito, molesta 3 segundos y luego ya me pueden hacer lo que quieran. Pues aquí igual les cuece 3 segundos y luego ya me manipulan ahí, que yo no me entero. Me ponen aquí un cablecito y entonces aquí vas poniendo la medicación para que te aguante hasta el final del parto. Si en cambio tú llegas de, imaginaos, maravilloso, 10 centímetros, a punto de parir, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento yo ya no te voy a poner un catéter para ponerte medicación, si vas a parir de aquí a media hora, como muchísimo, pues te pongo una cosa que se llama raquídea, que es el mismo pinchacito, sin el catéter, y lo que haces es mucho más rápida, se bloquea mucho más rápido y tengo la oportunidad de parir sin esa intensidad, sin ese dolor. Cuando decía al principio del vídeo que no idealicéis el momento de la epidural, quiere decir que la epidural no es como las pelis, como todo el mundo os cuenta, a veces funciona mejor, otras peor, y hay muchos factores que no dependen del anestesista, sino que dependen de nuestro cuerpo, de muchas otras cosas, y eso no lo podemos controlar tanto. Entonces, tened otros recursos, respiraciones, meditación, vuestra pareja, información, movimiento, todas estas cosas tenedlas en cuenta, porque si la epidural no te funciona muy bien, pues vas a colapsar si no tienes otro recurso. La epidural a veces funciona demasiado y te deja muy bloqueada y estás como un muñeco de trapo, que a mí no me gusta nada porque luego empujar cuesta un montón. También puedes tener que no te funcione mucho y notes bastantes cosas, que se te vaya hacia un lado, que haya un trocito que llamamos parchear, que justo te moleste todo aquí, porque tu cuerpo no lo está absorbiendo. Entonces hay diferentes circunstancias que se pueden dar que, bueno, pues hay que estar preparados para ellas, ¿vale? Y el tema de
De la epidural, eso que no estamos en contra de ella ni mucho menos, pero hay que utilizarla con cabeza y que nadie te diga, y también nos lo encontramos y es muy triste algunos sanitarios que desde el principio en plan, hija, pero qué ganas de sufrir, qué ganas de no sé qué. ¿Qué pasa? Que para nosotros, si tú te pones una epidural y estás ahí tumbada, pues estás mucho más quieta y vamos a decir, hablando mal y pronto, pues mucho más callada, es mucho más fácil para nosotros. Pero es que a mí eso no me importa, yo no quiero pensar en mí como sanitaria, quiero pensar en ti, en que tengas el mejor parto posible. Entonces, yo os he explicado el por qué es importante participar. La persona que te dice qué ganas de sufrir, no hace falta, póntela ya con 1 centímetro, eso no es una razón médica. Yo te estoy explicando el por qué es importante que lo demos todo al principio y después ya nos pongamos tranquilamente nuestra epidural, descansemos y demás, ¿vale? Otras cosas que podéis utilizar, pero eso ya en el hospital y no hay en todos los hospitales, pero para mí me parece maravilloso, es el óxido nitroso. Es un óxido, es como un gas de la risa, vamos a decir, y entonces inspiras y expiras por la boca y te relaja un montón, lo haces mientras que tienes la contracción y se puede combinar con el parto en el agua, con la bañera, que viene fenomenal. La bañera también, soy muy fan de los partos en el agua, en sitios por supuesto que estén bien formados. Yo es que me formé en Inglaterra y ahí hacíamos 100.000, aquí hay hospitales que los hacen, pero hay muy poquitos, pero los que lo hacen están bien preparados y es un parto totalmente seguro y de verdad que para el bebé y para la mamá son unas experiencias brutales, así que si podéis intentarlo es otra de las cosillas que os animo a que hagáis. Y luego ya como último existe una cosa que se llama dolantina, no se pone en todos los hospitales porque eso sí que pasa a la placenta, pasa al bebé, y lo que ocurre es como un relajante muscular, que es para la fase pasiva. Si tú estás pidiendo a gritos la epidural y no es que no te la quiera poner, pero no es lo más aconsejable, podemos poner esa dolantina que lo que hace es que relaja tu cuerpo, también relaja al bebé, que no pasa nada, pero eso no se puede poner en la fase activa. ¿Por qué? Porque dura más o menos un efecto de aproximadamente 4 horas. Y yo lo que no quiero es ponértelo cuando te estés de 8 centímetros, a la hora damos a luz y tu bebé sale totalmente así, dormido en la gloria, porque lo que quiero es un bebé que esté espabilado. Entonces solo se pone cuando todavía es una fase muy temprana y así tu bebé luego tiene tiempo de recuperarse y la mamá también, ¿vale? Bueno, yo creo que hemos dado bastante información. Cualquier duda que tengáis, haremos más vídeos, proponednos vídeos también, temas. Nosotros estaremos encantados de recibir toda esa información y así hacer los vídeos que vosotros necesitéis. Gracias a Dr. Brown por esta oportunidad y bueno, a mí me podéis seguir en Matrona para mí y espero que os haya servido toda esta información y cualquier duda ya sabéis dónde encontrarnos.